Bienvenidos a mi canal Cápsula Legal de la Fundación Mariela Molero, promoviendo esa cultura de legalidad que tanto le hace falta a Venezuela. En los próximos días vamos a bajar un poco la frecuencia del posteo por el canal, por cuanto iniciaremos nuestro programa en radio para Ciudad Bolívar, Venezuela y el mundo a través de la 97.7 FM eléctrica, mi casa natal radial, a nivel nacional e internacional por la página web de la emisora circuitoeléctricafm.com.be. Se pueden conectar en cualquier parte del país y en cualquier parte del mundo y escuchar el contenido de derecho que a bien producimos desde nuestra amada Ciudad Bolívar. La cápsula video de el día de hoy tiene que ver con la posesión. ¿Qué ocurre? Existe un derecho tutelado, un derecho sumamente protegido, incluso por la Constitución Nacional, como lo es el derecho de propiedad. Y acá vamos a buscar el artículo 115. Pero vamos a ver que en cuanto a ese derecho de propiedad, hay excepciones cuando es de utilidad pública en beneficio de la nación. Acá. Derecho de propiedad, artículo 115 de la Constitución. Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Solo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes. Y allí vemos limitaciones a ese derecho de propiedad, como cuando impere un interés social o una causa de utilidad pública. Por allá por los años 2000, 2003, 2005, fue un tema muy polémico cuando estaba vivo el presidente Chávez y pues hubo muchas expropiaciones de grandes empresas, de fincas productivas y bueno, recordamos con mucho énfasis a nuestros profesores que nos decían hay una vulneración al derecho de propiedad. Pero el Estado se amparaba es que era una causa de utilidad pública e interés social en beneficio del colectivo. Y allí caemos que siempre el derecho colectivo priva sobre el interés particular. ¿Ok? Siempre lo colectivo va a privar sobre esos intereses particulares. Si la comunidad necesitaba esa extensión territorial, necesitaba esa finca para ponerla a producir, necesitaba ese espacio para beneficiarse con alguna entidad del Estado, pues el Estado es propio. Entonces, cuando vemos esa protección, hay, como siempre, limitaciones y excepciones a ese derecho de propiedad. Yo tengo en mis manos un interesante libro de Manuel Simón Egaña, Bienes y Derechos Reales. Y pues estoy en un momento de mi vida que quiero y me mentalizo pues para el próximo año comenzar a escribir libros de derecho para dejar pues este tipo de memoria. Por allí me escribió un militar y aprovecho para saludar a todo el componente militar de mi país. Me dijo, doctor, usted sabe que lo que está realizando se llama memoria digital y pudiera sacar incluso un libro de sus cápsulas legales. Pues le he tomado la palabra y ya tengo parte de mi equipo de trabajo buscando cuál es la mejor editorial y los costos, porque todo esto que ustedes ven
y que llegan a ustedes de forma gratuita tiene un costo y yo tengo mi propio financiamiento a través de mis múltiples ocupaciones. Y pues, por ejemplo, el programa de la radio tiene un costo. Hacer radio en Venezuela es sumamente costoso. Sin embargo, como tengo muchos años con esa emisora, tengo allí unas condiciones que me aplican y es costoso. Tener todas esas indumentarias para nosotros poder aplicar nuestros foros, nuestros talleres y cuando vamos, bueno, llegamos con pendores, todo eso tiene un costo. No, no es tan fácil la cosa, pero bueno, bien organizados, desde luego podemos salir adelante. ¿Por qué he tomado el tema de la posición? Es importante conocer, cuando nos hablen del derecho de propiedad, también vamos a ver el derecho de posesión, que yo considero que ambos son derechos que el ordenamiento jurídico venezolano ampara. Eh, claro, siempre existe el mejor derecho. Entre una posesión y un derecho de propiedad, ¿cuál es el mejor derecho? El que tenga el título de propiedad. Pero si esa posesión es pacífica, pública, notorio, ininterrumpida, y han pasado muchísimos años, mire, usted podrá tener un título de propiedad, pero a usted se le va a complicar muchísimo, muchísimo el mundo con ese poseedor. Y estamos hablando de posesiones legítimas. Con el añadido de que veo y escucho con asombro que hay muchos penalistas en Venezuela que están recurriendo a ejercer vía civil. Y como ven que la vía civil es muy tediosa, pues entonces se van a las denuncias penales por los delitos de invasión, agavillamiento, apropiación indebida de inmuebles. Una cosa espantosa porque eso no se da. La naturaleza del delito de la apropiación indebida es que yo me agarre este bolígrafo y yo me lo lleve. Y el bolígrafo era de Pedro. Y Pedro me reclama el bolígrafo y yo le digo, no, pero es que yo me lo encontré, no, pero es que es una apropiación, no, pero es que yo me lo encontré, el bolígrafo no tiene nombre. Entonces, eso se da para bienes muebles, no se da nunca para bienes inmuebles. Sin embargo, hay que decirlo, las fiscalías del Ministerio Público están procesando e imputando por apropiación indebida de inmuebles, por apoderarse de cosas ajenas, por invasión y agavillamiento a ciudadanos que tienen posesiones legítimas. Posesiones legítimas a través de muchas formas. Arrendamientos, comodatos, ocupaciones perfectamente legales y cuando buscamos, bueno, A y B están involucrados, o son expareja, o son hermanos, o son primos, pero están vinculados por vías de afinidad o de consanguinidad. La posesión. ¿Qué es la posesión? Puede considerarse entre las instituciones de mayor importancia en la evolución económica, social y jurídica de las sociedades. Uno de los hechos de más interés en la organización de los núcleos sociales y en el nacimiento del orden jurídico ha sido el acercamiento directo del sujeto a las cosas, el cual, junto con la necesidad de organizar la familia, impuso con el correr del tiempo y la evolución de un orden rector que fue evolucionando hasta constituirse en nuestro derecho moderno. Las personas, para el desarrollo de su vida individual, sean como los hombres de nuestra época o bien como los neordentales o de más antigüedad, necesitaron apropiarse de bienes, de cosas, de las más variadas naturalezas para la satisfacción de sus necesidades fundamentales. Entonces, con la evolución de la humanidad viene ese anhelo de hacer algo suyo para tener un resguardo en la satisfacción de necesidades. Ejemplo, yo veo este espacio de terreno, yo voy a construir mi casa porque yo necesito protegerme de la lluvia. Entonces, el hombre, al paso de los años, ha ido evolucionando y busca apoderarse de bienes, cosas, para poder protegerse. Y la posesión es la forma más simple
de vincular a un individuo con una cosa. Ejemplo, mira, pasó el carro amarillo, ahí va Pedrito. Esa vinculación de la cosa con un sujeto individual. La posesión en general es el ejercicio de facultades inherentes a un derecho tutelado por la ley. Así que cuando ustedes escuchen, no, pero es que yo soy propietario y tú lo que eres es un poseedor precario. Sí, pero la posesión también es un derecho tutelado por la ley. Y de hecho, hay acciones posesorias que son los interdictos por obra nueva, por perturbación, por obra vieja, que establece el Código Civil que uno puede tener para proteger la posesión, presentar acciones posesorias. Claro está, si hay un título de propiedad y el propietario le reclama al poseedor, pues el mejor derecho le corresponde al propietario, pero no porque sea propietario va a atropellar a ese poseedor porque hay que verificar y la carga de la prueba la tiene siempre el propietario. De hecho, se le conoce en el derecho civil venezolano como la prueba diabólica y se le llama así porque, mire, de las cosas más difíciles y nos encontramos en el día a día, ejemplo que nosotros creemos que vivimos en una dirección y resulta que Catastro Municipal tiene la calle con otro nombre, o que los linderos no coinciden, o que sí coinciden los linderos pero no coinciden los metros cuadrados. Y quienes manejan la materia inmobiliaria conocen que lo que yo les estoy diciendo es así. De repente usted le están vendiendo una casa de 100 metros cuadrados y usted ve la casa y usted queda maravillado de la casa. Y resulta que por ciertas circunstancias en un futuro usted tiene que demandar a alguien. Ejemplo, vamos a colocarle un familiar, porque uno siempre entrega los bienes para proteger a la familia. Que usted le toque y usted demande. Y cuando le vayan a medir esa casa y usted tiene 30 años siendo propietario de esa casa, no, esa casa no mide 100 metros cuadrados, esa casa mide 80 metros cuadrados. Y usted demandó con un título de propiedad que decía 100. Y resulta que usted dice, pero es que ya va, yo compré esa casa que yo iba a estar midiendo. Bueno, pero usted inició una demanda y resulta que no es el inmueble porque no hay identificación de la cosa. Mide 80. Y donde al que usted demandó está en una propiedad que mide 80 metros. Y usted lo demandó por un título de propiedad que dice 100. Perdió la demanda. Entonces, teniendo el derecho que lo tutela y lo ampara el ordenamiento jurídico, usted como propietario se ve amarrado. Y por eso que se le considera la prueba diabólica. Y por acá está, porque la parte del derecho civil hay que dominarla muy bien. A mí me encanta la parte a mí me encanta penal en el sentido teórico. Lo que no me gusta es la realidad cuando me toca pues acudir a audiencias, tal vez ir a sitios de reclusión y ver esa realidad humana, eso me causa muchísimo impacto y por eso que no me gusta ejercer mucho la materia penal, aun cuando la entiendo perfectamente. Puedo compartir, de hecho, muchos de mis amigos me comentan sus casos y ayudo a hacer los escritos, ayudo pues con la parte, bueno, déjame buscar asesoría externa, déjame hacerlo, pero cuando me toca, eh, me parece que es muy rudo esa realidad que muchas veces te choca. Eh, tenemos familia, tenemos hombres en nuestra familia y ver a un muchacho en esas condiciones a veces tan precarias, pero un hombre que pesa 80 kilos y de repente cuando lo vuelvas a ver está en 40 kilos y uno dice, bueno, ¿y qué le pasó? ¿Por qué está así? Y solamente tiene 45 días dentro de un calabozo, o ver personas que llegan pues con signos evidentes de deterioro, sarna, que es muy común en los calabozos, los olores, eh, en los tribunales pues los funcionarios a veces nos dicen, mire doctora, llegan y yo no sé qué pasa, pero tienen unos olores tan fuertes que tenemos que, bueno, pues salirnos de la sede
buscar a respirar porque nos ahogamos con los olores. Entonces todo eso es una parte humana que afecta y pues no me gusta. Por eso que no me gusta el ejercicio de la rama penal, pero sí me apasiona muchísimo conocerla y poderlo ubicar. Pues bien, la posesión implica que quien está poseyendo no es el propietario, pero está vinculado a una propiedad. Ejemplo, hay ocasiones en las cuales el propietario de una cosa no ejerce el poder que le atribuye su derecho. Es decir, yo soy el propietario, pero la cosa la está detentando usted por la razón que sea. La ley otorga esos derechos tutelados tanto al propietario como al poseedor. La tutela es una actuación dentro de ciertos límites. Cuando provenga, por ejemplo, no puede decir, soy poseedor, un invasor. ¿Quién es un invasor? Bueno, un invasor es una persona no autorizada por el propietario que haya hecho usos violentos para apoderarse, apropiarse de un bien. Ningún invasor ingresa con llave. Ningún invasor ingresa con la venia y el consentimiento del propietario. Entonces, ¿quién es un invasor? Aquel que rompe una puerta, aquel que se mete por una ventana, aquel que utiliza subterfugio, ejemplo, rompió un boquete en la pared, se metió y le cambió las cerraduras a la casa. ¿Ok? Eso es un invasor. Aquel que vio un conjunto residencial solo, rompió las cerraduras y se metió a vivir. Y ahí está y no lo han podido sacar. Eso es un invasor. Ahora, una persona que deba 5 meses de cánones de arrendamiento porque se quedó desempleado, porque está padeciendo una enfermedad crónica, eso no es un invasor. En todo caso, es una persona que tiene mora, está atrasado en sus pagos, pero en ningún momento me lo pueden equiparar a un invasor. Esa es mi posición, porque el derecho es lógica y lo interesante del derecho, que no como lo veo yo, es la posición correcta. Pero una persona que tenga un atraso en pagos no puede ser considerado un delincuente, porque hay que conocer el historial de pago. Mira, de enero para acá, él no ha pagado, porque en diciembre le detectaron cáncer, está en quimioterapia. Entonces, ¿es un invasor? No, no es un invasor. Hay una justificación en ese atraso, aun cuando a ti eso te lesiona. No es lo mismo lo que se presenta comúnmente en los colegios privados de nuestro país, que la gente, en vez de ir a buscarse un cupo en un colegio público, que son muy buenos, prefieren inscribir y esperar julio para pagar la deuda, volver a inscribir y hacer la misma jugada. Es lo que se conoce en los colegios privados como los famosos septiembre, porque en septiembre es que aparece. Ya allí es otra cosa y también existen lesiones a los derechos colectivos de los demás porque aquel que se atrasa en el pago impide que al docente le pague, impiden las mejoras en las instituciones y acarrea una serie, y no es uno, son muchos. Entonces, vean cómo la materia civil está en todo. Cuando vemos titularidad y ejercicio de derecho, quien es el propietario tiene la titularidad del derecho, pero quien es el poseedor tiene el ejercicio del derecho, es decir, es el que usa, el que goza y el que tiene la disposición de la cosa como si fuera suya propia. Cuando mencionamos como suya propia, es que cuida, mantiene, atiende como si fuera de él ese inmueble. Es decir, barre, pasa coleto, pinta, si hay una gotera la manda a reparar, como si fuera suya propia. Ahora, cuando vemos que hay diferencias entre posesión y el pleno derecho de propiedad, se sostiene en que son posiciones jurídicamente válidas. El ejercicio de facultades que tiene el poseedor hace posible su defensa y no es exactamente un título en el sentido de la titularidad de los demás derechos, sino es un simple hecho
que se puede constatar materialmente en un momento determinado. ¿Cómo? Con la tenencia. Ejemplo, el propietario demanda al poseedor en tribunales. Y cuando llega el poseedor tiene todo el legajo de llaves del inmueble. Y el propietario no tiene ni una sola llave. El poseedor está debidamente registrado en todas las cuestiones que tiene actualmente el gobierno, recibe su CLAN, está en el consejo comunal, tiene constancia de residencia en los consejos comunales, tiene vida comunitaria. Entonces, y el propietario no, la comunidad no lo conoce. Entonces se enfrentan esos dos derechos. El artículo 248, que significa el principio de plena prueba, que yo siempre invoco cuando estamos en situaciones como 254, principio de plena prueba. Cuando el demandante, el accionante, no haya podido demostrar con claridad su derecho reclamado, el tribunal debe fallar a favor del poseedor porque es el que detenta la cosa. Y se los voy a leer. Los jueces no podrán declarar con lugar la demanda sino cuando a su juicio exista plena prueba de los hechos alegados en ella. En caso de duda, sentenciarán a favor del demandado. Y en igualdad de circunstancias favorecerán las condiciones del poseedor, prescindiendo en sus decisiones de sutilezas y de puntos de mera forma. No me probó sus pretensiones. Ejemplo, cuando el propietario dice, se metió a la fuerza en mi propiedad y han pasado 2 meses y yo vengo ahora a demandarlo. Si un extraño ingresa a mi inmueble, ¿a dónde yo debo acudir? Yo debo acudir rápido a un cuerpo de seguridad. ¿Qué ocurre? Es lo que yo vengo haciendo muchísimo énfasis, que están cayendo como aguas torrenciales en el Ministerio Público situaciones entre familiares, lo que se conoce como ámbito doméstico comunitario, denunciando a sus propios familiares como delincuentes. Y resulta que no es así la cosa, que existe este tipo de situaciones y de derechos de posesión. Bueno, porque usted me prestó ese inmueble y ahora usted me está pidiendo que yo me vaya en un mes y yo humanamente en un mes no me puedo ir. Y vean que no lo digo yo, lo dice el doctor Manuel Simón Egaña. La evolución económica, social y jurídica de la sociedad. Y yo voy a cerrar esta cápsula video del día de hoy haciéndole un recordatorio a los jueces, a los fiscales, que representan en el caso de los jueces Poder Judicial y en el caso de los fiscales el Poder Ciudadano. Ustedes como majestad que representa el Estado no pueden, en el ejercicio y facultades inherentes al cargo que ocupan de manera provisional, imponerle al Estado cargas económicas que el Estado no tiene cómo cubrir. Eso de que vamos a aplicar un desalojo y vamos a sacar a una familia de una casa, ¿y dónde la vas a llevar? Si en Venezuela las casas de abrigo no están funcionando. Y espero que, si yo me estoy equivocando, me lo hagan saber. Pero hasta donde nosotros conocemos, no está operando las casas de abrigo. Entonces, sí se puede hacer, es meter a este grupo familiar en uno de los programas para ser adjudicado en una vivienda de interés social, de protección social del Estado. Y cuando eso ocurra, esa persona trasladarla. Porque no podemos, en el ejercicio de un cargo, jueces y fiscales, vino el propietario y está diciendo que el poseedor, búscame la fuerza pública y sácamele las cosas al poseedor y vamos a restituir al propietario. Y si tú estuvieras ante este poseedor que tiene derecho y este que está aquí propietario te está mintiendo,
Y luego viene el poseedor con un amparo y aquello se nos convierte en un caos generado por el desconocimiento del derecho civil en Venezuela. Sí hay derechos y sí se deben amparar, pero lo que no se debe permitir es el atropello y tener presente que hay muchos equipos de abogados, y yo lo critico muchísimo, que les fascina inventarse situaciones en los escritos. Y resulta que esa mentira tienen que irla sosteniendo, pero la mentira va teniendo agujeros. Y en la terminación de los casos, el perjudicado es el cliente, porque ellos están hablando en nombre del cliente. Entonces, ¿quién mintió? El cliente. Y eso tiene severas consecuencias de daños y perjuicios, indemnizaciones y el daño moral. Miren, ustedes no tienen ni idea lo que es una demanda por daño moral, por haber perjudicado situaciones con la imagen de otro ciudadano. El someterlo a un estrés, a procesos innecesarios, el ocupar el poder judicial, el ocupar el poder ciudadano a través del Ministerio Público en una mentira suya, le va a costar muchísima plata. Que tengan un feliz día y visiten mi sitio web marielamolero.com.